No te imaginas lo que pasó esta niñita. Creo que te sorprenderá saber todo lo que tuvo que pasar. Por favor, mira el video completo para comprender mejor la vida de esta nieta de 10 años y su abuelo. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El aire del campo esa mañana no olía al rocío ni a la tierra húmeda de siempre. Estaba quieto, denso, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Vicente lo sentía en los hombros, una rigidez que no provenía del trabajo en el campo, sino de un viejo miedo, un miedo que creía haber enterrado con su hija. Observaba a Lía por la ventana de la cocina. La niña estaba sentada en el porche, de espaldas a él, con la mirada fija en el gallinero. No balanceaba las piernas como solía hacer, ni tarareaba esa melodía sin palabras que solo ella entendía. Estaba quieta, una pequeña estatua en pijama de franela, recorriendo la veta de la madera del suelo con el dedo índice. Era un movimiento repetitivo, un ancla para su mente que amenazaba con soltarse y alejarse flotando. Para cualquier otra persona, habría sido solo una niña tranquila, pero Vicente conocía todos y cada uno de esos silencios. Este era el silencio del capullo, el lugar al que se refugiaba cuando el mundo se volvía demasiado grande y demasiado ruidoso. Y hoy el mundo sería un coliseo de ruidos y miradas extrañas, un lugar que nada tendría que ver con la paz que allí habían construido, tabla a tabla. El viaje en la vieja camioneta, que normalmente era un tranquilo paseo por caminos de tierra, se convirtió en una jornada tensa. El motor rugía con una familiaridad que esa mañana sonaba casi como un lamento. El silencio dentro de la cabina no era su silencio cómodo, lleno del sonido del viento y la presencia del otro. Era un vacío denso y pesado, lleno de palabras no dichas y un temor que se cernía entre ellos. Los ojos de Lía estaban fijos en un pequeño desgarro en la tapicería del asiento, un retazo de espuma amarillenta que se había convertido en el centro de su universo. Sus pequeños dedos tiraban de un hilo suelto, deshaciéndolo lentamente, como si desenredar ese trozo de tela pudiera posponer lo inevitable. Vicente mantenía ambas manos firmes en el volante con los nudillos blancos y la mandíbula apretada. Observó pasar el paisaje familiar por la ventana, los eucaliptos, la cerca de alambre de púas, el prado donde las vacas pastaban desganadamente, y sintió como si se despidiera de este mundo. Cada milla que recorría era un paso que lo alejaba de la seguridad, y un paso hacia ese frío edificio de piedra donde otras personas decidirían el futuro de su pequeña niña. Llegar a la ciudad fue un shock sensorial. El suave ruido de los neumáticos sobre la tierra fue reemplazado por el áspero rugido del asfalto, los motores de los autos y las bocinas impacientes. Cuando Vicente aparcó frente al juzgado, el edificio pareció alzarse sobre ellos. Una fortaleza de hormigón y ventanas oscuras que parecían tragarse la luz del sol. El sonido era el más abrumador. Para Lía, cada ruido era una aguja que perforaba su burbuja de silencio. El grito de una sirena a lo lejos, las conversaciones apresuradas de la gente en la acera, el sonido metálico de la puerta de un auto al cerrarse. Se encogió en el asiento, con los hombros encorvados hacia adelante, y por primera vez ese día sus ojos buscaron los de Vicente. No había pánico en ellos, todavía no, sino una súplica silenciosa, una petición para que el mundo dejara de gritar. Al salir del auto, instintivamente agarró la mano grande y áspera de su abuelo. Su mano era un mapa de trabajo duro, lleno de callos y pequeñas cicatrices, pero para ella era el único territorio seguro en ese universo de hormigón y extraños. Vicente sintió la pequeña y suave mano de Lía en la suya, y por un instante todo su cuerpo se tensó bajo el peso de esa responsabilidad. Levantó la vista hacia la imponente fachada del juzgado,
con sus columnas de piedra y su apariencia de fría justicia, y no vio un lugar de derecho, sino una guarida, un lugar que amenazaba con arrebatarle la poca paz que él había logrado devolverle. Una oleada de furia silenciosa le invadió el pecho, una rabia primitiva contra ese hombre que sonreía con trajes caros y que había roto algo tan preciado en su nieta. Pero se tragó la ira, obligando a sus músculos a relajarse. Por ella necesitaba ser la calma, la roca. Bajó la mirada y vio su cabello, un castaño claro que brillaba bajo el sol de la mañana, y sintió una ternura tan abrumadora que casi lo dejó sin aliento. Esa pequeña mano en la suya era la prueba de que había hecho lo correcto. Le había enseñado a confiar de nuevo en el tacto, no como una invasión, sino como un refugio, y ahora la estaba guiando hacia el corazón de la tormenta, esperando que el puerto fuera lo suficientemente fuerte para resistirla. Cruzar las puertas de cristal del juzgado fue como entrar en otra dimensión. El calor matutino fue reemplazado al instante por un aire frío y artificial, con olor a productos de limpieza y papel viejo. El sonido de sus pasos resonaba en el suelo de mármol pulido. Cada paso anunciaba su presencia en aquel lugar extraño y solemne. Las voces de la gente no eran conversaciones, sino murmullos bajos y apresurados que se perdían en el alto techo, creando una cacofonía apagada. Para Lía, aquel entorno era un asalto. Era un mundo construido sobre palabras susurradas en los pasillos, sobre formalidades que no entendía y sobre una lógica que carecía de sentido en su universo de sensaciones. Apretó la mano de Vicente con más fuerza, acurrucada en su cardigan azul de lana, la única prenda que había elegido ponerse. El azul, le había mostrado en un dibujo, era el color del silencio. Y allí, en aquel lugar ruidoso, se aferró a su retazo de silencio con todas sus fuerzas, mientras su abuelo la guiaba por aquel laberinto de mármol y miedo. Y entonces lo vieron. Al otro lado del amplio pasillo, de pie junto a un hombre de traje gris con un maletín de cuero en la mano, estaba él, su padrastro. Para el mundo era la imagen de la respetabilidad. Llevaba el pelo perfectamente peinado, los zapatos relucientes, una sonrisa tensa y segura en el rostro mientras hablaba con su abogado. No parecía un monstruo, parecía un padre preocupado, un hombre que luchaba por lo que le pertenecía por derecho. Pero Lía no vio el traje ni la sonrisa. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de él, sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. La mano que sujetaba la de Vicente se tensó, sus pequeños nudillos palidecieron. Todo el pasillo, con toda su gente y sus ruidos, desapareció. Su mundo se redujo a esa figura, la fuente de sus noches de insomnio, de sus pesadillas silenciosas, del miedo a los pasos en el pasillo. Vicente sintió el cambio en ella, la rigidez de su cuerpo, y sin pensarlo, se hizo a un lado, colocando su gran cuerpo de granjero como un escudo, bloqueándole la vista. En el universo privado de Lía, la imagen de ese hombre actuaba como un detonante. No eran pensamientos ni recuerdos lineales lo que la asaltaban, sino un torrente de fragmentos sensoriales desconectados. El sonido de voces en el pasillo se convirtió en un zumbido bajo y continuo, el mismo zumbido que oía en su cabeza cuando él estaba cerca. El olor a productos de limpieza del juzgado fue reemplazado repentinamente por el aroma fantasmal de su perfume amaderado, un olor que siempre asociaría con el miedo. Sintió el frío del suelo de mármol subiendo a través de sus zapatos, pero en su mente era el frío del suelo de madera de su antigua habitación. Su cuerpo comenzó a balancearse ligeramente, de un lado a otro, un movimiento casi imperceptible, que era su única vía de escape. Era la forma en que su mente encontraba su propio ritmo, una ola que surfear en ese mar de pánico que amenazaba con ahogarla. Sus ojos, antes fijos en su figura, ahora estaban fijos en un punto indefinido en el suelo, buscando desesperadamente un patrón, una línea,
cualquier cosa que la anclara de nuevo a la realidad segura que conocía. Vicente sintió la reacción de Lía como una descarga eléctrica. Miró al hombre del otro lado del pasillo, que ahora se reía de algo que decía su abogado, y sintió algo que no había experimentado en años, un odio puro, frío y absolutamente sereno. No era una rabia explosiva, sino algo mucho más profundo y peligroso, la furia silenciosa de quien ve una plaga amenazando sus cultivos. Tuvo que obligarse a relajar la mandíbula y a relajar la mano libre, que había estado apretada en un puño en el bolsillo del pantalón. Su única función en ese momento era ser el pilar de Lía. Cualquier muestra de su propia furia solo aumentaría su terror. Así que hizo lo único que podía hacer. Apretó la presión de su mano sobre la de ella, un agarre firme, y comenzó a frotarle lentamente el dorso de la mano con el pulgar. Era el mismo gesto que hacía cuando ella despertaba de una pesadilla. Un gesto que no necesitaba palabras para decir: «Estoy aquí, no me voy a ninguna parte, estás a salvo conmigo». Ese simple movimiento fue su declaración de guerra. Una joven de ojos cansados, pero con una mirada decidida, se acercó a ellos. Era Laura, la abogada que el defensor público había asignado al caso. Llevaba un traje negro que le quedaba un poco grande y el pelo recogido en un moño improvisado, como si hubiera pasado la noche entera estudiando el caso. Le dedicó a Vicente una pequeña sonrisa compasiva, pero con la mirada fija en Lía. A diferencia de los demás adultos que la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad, Laura la observaba con una atención concentrada, casi clínica. No intentó forzar la conversación ni hacerle preguntas directas. En cambio, se agachó lentamente hasta quedar a la altura de los ojos de Lía y simplemente dijo, con la voz más suave que pudo: «Hola Lía, soy Laura. Hoy seré tu voz si la necesitas». La chica no respondió, con la mirada fija en el suelo, pero su balanceo se hizo más lento. La voz de Laura no tenía el tono agudo e invasivo de tantas otras. Era un sonido tranquilo y bajo, que no intentaba perforar su burbuja, simplemente existir a su lado. El tiempo de espera en el banco de madera fuera de la sala del tribunal fue la tortura más cruel. Cada tic-tac del gran reloj de pared era un martillazo, marcando la cuenta regresiva para un evento que nadie allí quería afrontar. El pasillo, antes bullicioso, comenzó a vaciarse, dejándolos solo a ellos, su padrastro y su abogado al otro lado, y el silencio opresivo. La gente pasaba de vez en cuando, lanzando miradas curiosas, pero eran solo borrones en el fondo de la escena. Para Lía, el mundo se había reducido a ese banco duro y frío. Vicente, sintiendo que la ansiedad de su nieta crecía con cada minuto que pasaba, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña piedra. No era una piedra cualquiera. Era una piedra del arroyo que corría por la parte trasera de su propiedad, lisa y gris, pulida por años de corrientes. La puso en la mano libre de Lía, sin decir palabra. El peso familiar de la piedra, su textura suave y fresca, era un trocito de hogar. Era el olor a tierra mojada, el sonido del agua corriendo, la seguridad de su pequeño mundo. Lía cerró los dedos alrededor de la piedra y, por primera vez esa mañana, su cuerpo pareció relajarse un poco. La puerta de la sala se abrió con un crujido bajo y solemne, un sonido que pareció sellar su destino. Un funcionario del tribunal, un hombre corpulento de rostro impasible, los llamó. El sonido resonó por el pasillo de mármol y para Vicente fue como una sentencia. Había llegado el momento. Miró a Lía, que parecía haberse encogido aún más, con la cabeza gacha y el cabello cayéndole sobre la cara como una cortina. Su mano, que aún aferraba la pequeña piedra del arroyo, estaba fría como el hielo. Tuvo que usar una firme delicadeza para guiarla, una suave caricia en la espalda para que se moviera. Cada paso hacia esa puerta
Era como caminar sobre cristales rotos. La habitación interior estaba oscura, revestida de madera oscura del suelo al techo, un espacio que parecía absorber la luz y la esperanza. Vicente sintió que el aire se enrarecía, como si la propia habitación fuera un antiguo depredador, esperando pacientemente para devorar a su presa. Este no era lugar para niños, y mucho menos para una niña como Lía. Fue escenario de una especie de batalla que no se ganó con la fuerza ni con la verdad, sino con palabras duras y juegos de poder. Una vez dentro de la habitación, el mundo de Lía se convirtió en un laberinto de formas opresivas. El estrado del juez, alto y macizo, parecía el trono de un rey severo de un oscuro cuento de hadas. Las mesas de madera oscura, dispuestas en un orden rígido, creaban barreras físicas e invisibles. El techo era alto, tan alto que las voces parecían perderse antes de llegar arriba, y el aire traía un fuerte olor a cera de pulir y polvo antiguo, una combinación que hizo que Lía arrugara la nariz. En la pared detrás del juez, un escudo de armas dorado brillaba bajo la luz artificial, símbolo de una autoridad que no entendía, pero que sentía en cada fibra de su ser. Era un poder que la aplastaba, que la hacía sentir diminuta e insignificante. El silencio en el interior era diferente del silencio del campamento. No era pacífico. Era un silencio cargado de tensión, de reglas no escritas, de juicios silenciosos. Instintivamente se acercó a Vicente, buscando el olor familiar a tierra y jabón que emanaba de su camisa, una pequeña isla de normalidad en ese océano de formalidad intimidante. Se sentaron a la mesa de la defensa, la silla de madera dura y fría. El tablero era tan alto que Lía apenas podía ver por encima, lo que la hacía sentir aún más atrapada, como un animalito en una caja. Con un gesto lento y deliberado, colocó la pequeña piedra gris del arroyo sobre la madera pulida. La piedra, un objeto tan simple y tan fuera de lugar en ese entorno, se convirtió en su pequeña fortaleza, un pedazo de su mundo real en medio de ese teatro de leyes. Vicente se sentó a su lado, erguido como un roble, su rostro una máscara de serenidad forzada. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un latido frenético que temía que Lía pudiera oír. Tenía la boca seca. Él, un hombre que conocía los secretos de la tierra, que leía el cielo para predecir la lluvia, estaba completamente perdido en ese universo de códigos y procedimientos. Su única brújula era la chica a su lado, y su única misión era evitar que ese lugar la destrozara aún más. La orden de todos de pie resonó por la sala, cortando el aire como una cuchilla. El crujido de sillas y el arrastrarse de pies por el suelo hizo que Lía diera un respingo, sobresaltada. Vicente le puso una mano en el hombro, un gesto rápido para calmarla y al mismo tiempo indicarle que debía ponerse de pie. La figura del juez, envuelto en una toga negra, entró y ascendió a su estrado con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad. Era la personificación de la autoridad, el centro de todo ese poder. Su rostro no era cruel ni amable. Era impasible, marcado por arrugas de cansancio y una expresión de neutralidad que resultaba casi más aterradora que la ira. Para Vicente, esa neutralidad era un abismo. Ese hombre no conocía a Lía, no conocía las noches en que se despertaba en silencio temblando, ni la primera vez que sonrió al sentir un pollo picoteándole la mano. Para ese juez, Lía era solo un nombre en un caso, un conjunto de hechos por analizar. Y esa fría objetividad era la mayor amenaza de todas. El proceso comenzó, y la sala se llenó del monótono zumbido de un idioma que parecía de otro planeta. El abogado del padrastro se puso de pie, con voz suave y controlada, un instrumento perfecto para la persuasión. Habló de derechos parentales,
estabilidad emocional y el interés superior del niño. Las palabras fluían de su boca con una fluidez que transformaba las mentiras en verdades plausibles. Pintó la imagen de un padrastro devoto, un hombre afligido que solo quería cumplir la promesa que le había hecho a su difunta esposa, cuidar de su pobre y atribulada hijastra. Cada palabra era una puñalada en el pecho de Vicente. Oyó el nombre de Lía pronunciado por este desconocido, y el nombre sonó hueco, carente de toda la dulzura y complejidad que él conocía. Era como si estuvieran hablando de otra persona, un personaje ficticio creado para servir a una narrativa cruel. Lía, en cambio, parecía haber perdido la noción. Sus ojos estaban fijos en la piedra sobre la mesa, como si contuviera toda la verdad que esas palabras intentaban sofocar. Vicente sintió una oleada de calor subirle por la nuca al escuchar las calculadas palabras del abogado. Era un veneno dulce, una meticulosa construcción de mentiras que lo dejaba impotente. Su primera reacción, el instinto de un hombre, fue levantarse y gritar. Gritar la verdad desnuda, contarle sobre los dibujos de un monstruo sin rostro, sobre el miedo que hizo encogerse a Lía al oír pasos pesados. Pero se contuvo. Miró de reojo a la chica a su lado y vio la punta de su dedo trazando círculos invisibles alrededor de la piedra. Cualquier arrebato suyo la aterrorizaría, le confirmaría que ese lugar era tan peligroso como temía. Así que canalizó toda su furia en la inmovilidad. Permaneció sentado, con la espalda recta, la mirada fija en una grieta en la pared opuesta, transformándose en una estatua de paciencia. La batalla que libraba en su interior era colosal. El hombre práctico, que resolvía los problemas con sus propias manos, estaba encadenado a una silla, obligado a jugar a un juego cuyas reglas eran la manipulación y el disimulo. Cuando llamaron al padrastro para hablar, se mantuvo firme con una calma practicada. Se ajustó la corbata, dirigió al juez una breve mirada triste y comenzó a hablar. Su voz era un murmullo de tristeza contenida, la expresión de un hombre que sufría. Habló de Linda, su difunta esposa, y del amor incondicional que sentía por Lía, a quien llamaba mi querida hija. Con cada frase se construía una imagen de sí mismo como un pilar de fuerza y amor, injustamente separado de la hija que había jurado proteger. En un instante calculado, se giró y miró directamente a la mesa donde estaba sentada Lía. Sus ojos transmitían una preocupación paternal, una súplica silenciosa. Para casi todos los presentes, la escena era desgarradora. Pero debajo de la mesa, fuera de la vista, los dedos de Lía comenzaron a tamborilear sobre la piedra. Un golpe rápido, rítmico, casi silencioso. Tit, 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 tit. Era un código morse de puro pánico, una negación frenética y desesperada ante el torrente de mentiras que inundaba la habitación y amenazaba con ahogarla. El juez, un hombre llamado Alfonso, observaba por encima de sus gafas de leer. Había visto docenas de casos como este, dramas familiares que se desarrollaban bajo la fría luz de su sala. Hojeó los documentos que tenía delante. Había un acuerdo de tutela, firmado por la madre antes de morir, que nombraba claramente al padrastro como tutor legal. Había informes escolares que describían a Lía como una niña retraída, con dificultades de socialización. En teoría, el camino estaba claro. La ley era un camino recto y apuntaba en una dirección. Pero entonces miró a la gente. Vio al padrastro, elocuente y refinado. Vio al viejo granjero, con el rostro surcado por el tiempo y la preocupación, una figura de serena dignidad. Y vio a la niña. Era el centro de todo y, al mismo tiempo, un enigma. El sutil balanceo, la mirada fija a un objeto inanimado, el silencio absoluto. No vio desafío ni rebelión, sino algo parecido a un terror profundo y paralizante. La ley exigía pruebas, hechos. Pero su experiencia le dijo que a veces la verdad más importante no estaba en el papel,
sino en el silencio de un niño. Era el turno de Laura. La joven abogada se puso de pie, y por un momento su juventud pareció una desventaja en una sala dominada por hombres mayores y con más experiencia. Pero cuando empezó a hablar, su voz era firme, sin la teatralidad de su oponente. No tenía documentos firmados ni pruebas irrefutables. Lo que tenía era la historia de Lía, contada a trozos. Habló del drástico cambio en el comportamiento de la niña desde que se fue a vivir con su abuelo. Describió los dibujos que habían empezado a aparecer, pequeñas figuras acurrucadas en rincones oscuros, acechadas por una gran sombra sin rostro. Intentó explicar cómo el progreso de Lía se había estancado cada vez que se mencionaba el contacto con su padrastro. «Esos son especulaciones, su señoría. Los sentimientos no son hechos», interrumpió el abogado defensor con tono de desdén. El juez frunció el ceño. «Objeción concedida, doctor. Cíñase a las pruebas». Un murmullo de derrota pareció recorrer el cuerpo de Vicente. Su verdad, la verdad que sentía en la piel, en el corazón, no tenía ningún valor allí. Fue como intentar describir colores a una persona ciega. Fue entonces cuando llegó el momento más temido. El juez Afonso se quitó las gafas, las colocó sobre la mesa y miró directamente a Lía. Le indicó a Laura que se sentara y luego se inclinó hacia adelante, intentando suavizar su imponente presencia. Su voz, al hablar, fue inesperadamente suave, pero cada palabra impactó a la sala con el peso de un yunque. «Lía», dijo, y el uso de su nombre, pronunciado por aquella figura de poder, la hizo encogerse aún más. «Sé que todo esto es muy difícil, pero el tribunal quiere saber si hay algo, cualquier cosa que quiera decirnos». El silencio que siguió fue absoluto. Fue como si la sala se hubiera quedado sin aire. Todas las miradas, el juez, los abogados, Vicente, incluso su padrastro, convergieron en la pequeña figura sentada tras aquella enorme mesa. Su futuro, su seguridad, su paz, todo parecía depender de una respuesta que no podía formular. El tamborileo de sus dedos sobre la piedra cesó. Su mano se quedó quieta. El mundo entero esperaba una voz que ella había perdido hacía mucho tiempo. El silencio en la sala se prolongó hasta convertirse en algo tangible, un muro invisible que la oprimía por todos lados. En su mente, un torbellino de imágenes y sensaciones colisionó. Las palabras del juez, «lo que quiera decirnos», resonaron una y otra vez, pero sus palabras quedaron atrapadas, sepultadas bajo capas de miedo. Hablar significaba desenterrar al monstruo. Significaba darle nombre y forma a la sombra que la atormentaba. Significaba transformar los recuerdos fragmentados, el olor de su colonia, el peso de su mano sobre su hombro, el sonido de su risa apagada en el oscuro pasillo, en una narración para desconocidos. ¿Cómo podría explicar con palabras una herramienta que apenas dominaba? Un dolor que se sentía en los huesos, en la piel. El abogado de su padrastro comenzó a ordenar sus papeles con aire de victoria, con una sonrisa de triunfo apenas perceptible en los labios. Vio el silencio de Lía como la confirmación de su engaño. No tenía nada que decir. El caso estaba ganado. Vicente observó la lucha silenciosa de su nieta y sintió cada segundo de ese silencio como una aguja en su propio pecho. Sabía, con la certeza de quien conoce la tierra antes de la tormenta, que se estaba ahogando. El mundo esperaba de ella una valentía que ningún niño debería ser obligado a tener. En un impulso que no provenía de la mente, sino del corazón, movió la mano lentamente sobre la mesa. No la agarró ni la apretó. Simplemente apoyó la punta de sus dedos ásperos en el dorso de su mano, la que no sostenía la piedra. Fue un roce ligero, casi un susurro sobre la piel, un gesto que no pedía nada.
No era un estímulo para hablar, ni un consuelo para su dolor. Era simplemente una afirmación de presencia. Un recordatorio silencioso en medio del caos de voces y juicios que decía: estoy aquí, pase lo que pase, hables o no, no me iré a ninguna parte. Mi amor por ti no depende de ello. El tacto de su abuelo era como un ancla lanzada a un mar tempestuoso. La calidez de su piel, la textura familiar de sus callos atravesó la neblina de pánico que envolvía a Alía. No hizo desaparecer su miedo, pero le dio un contorno, un límite. Le dio un punto fijo al que aferrarse. Con una lentitud que pareció eterna, levantó la cabeza. Sus ojos no buscaron al juez ni a los abogados. Pasaron por encima de todo y de todos y encontraron el rostro de Vicente. Y en su mirada no vio la ansiedad ni la anticipación que emanaba de los demás. Vio calma, la misma calma que tenía cuando miraba el cielo al anochecer, la misma paciencia que tenía cuando esperaba que una semilla brotara. Era una mirada que no exigía nada, solo ofrecía un puerto seguro. En ese momento, en la mirada de su abuelo, Lía comprendió que no estaba sola en su isla de silencio. Él estaba allí con ella, dispuesto a esperar lo que fuera necesario. Una pequeña chispa de coraje, frágil como la llama de una vela, se encendió en el interior de Lía. Respiró hondo, una bocanada de aire que apenas le llenaba los pulmones, y abrió la boca. El movimiento fue monumental, pero el sonido que salió fue un ruido ahogado, un sollozo seco que murió en su garganta. Las palabras estaban ahí, en alguna parte, pero un muro de terror bloqueó su camino hacia su boca. Lo intentó de nuevo, con la mandíbula temblando por el esfuerzo. El abogado del padrastro, percibiendo su vacilación como debilidad, comenzó a levantarse, dispuesto a desestimar el intento de la niña como un simple drama infantil. «Su señoría, es evidente que la niña no está en condiciones de...» Pero antes de que pudiera terminar su frase, el juez Afonso levantó una mano, un gesto simple pero autoritario que lo silenció al instante. «Dele un momento a la niña, doctor», dijo el juez en voz baja pero firme. Sus ojos, antes impasibles, ahora albergaban un rastro de compasión. Vio la lucha y estaba dispuesto a esperar. Fue en ese instante de silencio suspendido que un extraño sonido rompió la quietud de la sala. La pesada puerta de madera al fondo de la sala se abrió con un crujido que hizo que todos se giraran. Una mujer estaba en el umbral, vacilante, con los ojos abiertos por el miedo, como un animal asustado ante los faros de un coche. Era una figura menuda, vestida con ropas sencillas que habían conocido tiempos mejores, y apretaba su bolso desgastado contra el pecho como si fuera un escudo. Llevaba el pelo recogido en un revoltijo, y su rostro estaba pálido, surcado por la ansiedad. Para la mayoría de los presentes no era nadie, una interrupción extraña e inexplicable. Para Lía, sin embargo, ese rostro despertó un recuerdo lejano, el recuerdo de unas manos suaves ofreciéndole un vaso de leche y una voz suave tarareando mientras barría el suelo. Era María, la mujer que se había encargado de la casa cuando su madre aún vivía. La aparición de María provocó una oleada de reacciones distintas en la sala. El juez Afonso frunció el ceño. Su paciencia, ya de por sí agotada, se vio puesta a prueba por esta flagrante interrupción. El abogado defensor miró a la mujer con total confusión, sin entender quién era ni qué hacía allí. Pero al otro lado de la mesa, el padrastro tuvo una reacción que, aunque duró solo un segundo, no pasó desapercibida. Su sonrisa confiada flaqueó. La máscara de padre preocupado se desvaneció por un instante, revelando un destello de auténtico pánico en sus ojos. Reconoció a María, y este reconocimiento no le trajo ningún consuelo. Vicente también la reconoció. Recordó a la mujer tranquila y trabajadora que su hija había contratado años atrás.
La confusión inicial en su rostro dio paso a una chispa de algo que no se atrevió a nombrar, una frágil e improbable esperanza. ¿Qué hacía ella allí, después de tanto tiempo? María entró en la habitación con pasos vacilantes. Sus zapatos baratos hacían un suave clic sobre el suelo pulido. Toda la atención, antes centrada en Lía, ahora estaba centrada en ella. Con voz temblorosa pero sorprendentemente audible en el pesado silencio, habló, dirigida al juez. «Su señoría, disculpe, lamento interrumpir así», empezó, con la voz entrecortada por el nerviosismo. «Me llamo María dos Santos. Yo era criada en casa de la señora Linda. Necesito decirle algo. Se trata de la niña». La declaración cayó en la habitación como una piedra en un estanque en calma. Era una violación de todo protocolo, un acto de desesperación o de extraordinaria valentía. El abogado del padrastro se puso de pie de inmediato, con voz alta e indignada. «Protesto, su señoría. Esto es absurdo, una completa irregularidad. Esta mujer no es testigo en este caso». Mientras el abogado protestaba, Laura, la joven defensora de Lía, actuó con una rapidez que desmentía su aparente inexperiencia. Vio la mirada en el rostro de su padrastro. Vio el terror en los ojos de María y supo que era real. Esta era la pieza que faltaba. Se puso de pie, con postura firme, e interrumpió la protesta de su oponente. «Su señoría», dijo con voz clara y urgente, «la defensa ruega la clemencia de este tribunal. Si esta mujer tiene información pertinente al bienestar y la seguridad de la niña, es nuestro deber escucharla. El principio del interés superior del niño debe prevalecer sobre cualquier formalidad procesal. Solicito que se escuche a la señora María». El juez Afonso miró de Laura al furioso abogado y luego a la asustada mujer que temblaba cerca de la puerta. Su trabajo era hacer cumplir la ley, y la ley estaba hecha de reglas, pero su juramento también era buscar justicia, y la justicia a veces se escondía en los lugares más inesperados. Durante un largo instante, el juez Afonso permaneció en silencio reflexionando. Toda la sala contuvo la respiración. Entonces golpeó el mazo sobre la mesa. El sonido nítido y decisivo resonó por toda la sala. «Se desestima la protesta», declaró con una voz que resonó con autoridad definitiva. «El tribunal escuchará lo que tenga que decir». Se volvió hacia María. «Señora, por favor, suba al estrado». Un suspiro colectivo de asombro y alivio recorrió a Vicente y Laura. El padrastro, en cambio, palideció visiblemente. Su compostura se desmoronó, reemplazada por una tensión palpable. Se inclinó hacia su abogado, susurrando algo con feroz urgencia, pero ya era demasiado tarde. La puerta que creía cerrada para siempre se había derrumbado. La verdad, por inoportuna que fuera, estaba a punto de entrar. María caminó hacia el estrado como si cruzara un campo minado. Cada paso era una batalla contra el miedo que la paralizaba. Sus ojos se encontraron con los de Lía por un breve instante, y en esa mirada se adivinaba un universo de disculpas silenciosas y una renovada determinación. Lía la observaba, con la pequeña piedra aún en la mano, pero ahora su atención ya no estaba en ella. Estaba en la figura de esa mujer, un recuerdo vivo de un pasado que intentaba olvidar. María se sentó en la silla, con las manos aún aferradas al bolso, y levantó la mano derecha para prestar juramento. Su voz aún temblaba al jurar decir «la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad», pero había una nueva firmeza en su mirada. El eje de aquella sala había cambiado irreversiblemente. El poder ya no residía en los hombres de traje y sus palabras educadas. Residía en esa humilde mujer que, por razones que nadie aún conocía, había decidido arriesgarlo todo para romper su propio silencio. Laura se acercó a María. Su voz era un remanso de paz en medio de la tensión. No comenzó con preguntas directas sobre el abuso, sino con una atención que buscaba generar confianza. «Señora María, ¿puede decirnos cuánto tiempo conoce a la familia?».
preguntó en voz baja. María, con la voz aún frágil, comenzó a responder. Dijo que la madre de Lía, Linda, la había contratado poco después de casarse con su padrastro. Al principio la casa era alegre, pero las cosas habían cambiado. Poco a poco, describió un ambiente que se había vuelto cada vez más pesado, especialmente después de que Linda enfermara. Su otrora encantador padrastro se había vuelto controlador. Sus palabras pintaron una imagen de aislamiento, de una casa donde las cortinas siempre estaban corridas y los amigos habían dejado de visitarla. Todavía no hizo acusaciones directas, pero creó un contexto tan vívido y opresivo que todos en la habitación podían sentir el frío que emanaba de la casa. ¿Y qué hay de Lía? ¿Cómo era en aquel entonces?, continuó Laura. Fue entonces cuando la presa que María sentía dentro se rompió. Las palabras empezaron a salir a borbotones, atropellándose unas a otras, un torrente de dolorosas observaciones que había estado conteniendo durante años. La niña se desvaneció, dijo María con la voz quebrada. Era una niña a la que le gustaba cantar, jugar con sus muñecas en el porche, pero luego se quedó callada. Pasaba horas en su habitación, dibujando. Encontraba sus dibujos en la basura. Siempre eran iguales. Una casita oscura y una niña diminuta en un rincón, con una gran sombra sobre ella. Una sombra sin rostro. Describió cómo Lía dejó de mirarla a los ojos, cómo se encogía cada vez que su padrastro entraba en una habitación. Eran pequeños detalles, pero juntos formaban un retrato devastador del alma de una niña que se aplastaba lentamente, día a día, en un silencio que nadie de afuera podía oír. La voz de María se redujo a un susurro conspirativo, como si temiera que las paredes de la sala la oyeran. «Vi cosas», confesó, con la mirada fija en sus manos mientras giraban la correa de su bolso. Por la noche, él entraba en su habitación. La casa estaba en silencio y el suelo de madera crujía. Oía sus pasos en el pasillo, deteniéndose frente a la puerta de su dormitorio. La puerta no cerraba bien, siempre un crujido, y lo veía. Se quedaba allí de pie, en el umbral, observando. A veces entraba, no sé qué hacía allí dentro, pero oía a la niña. Hacía un ruidito, un llanto silencioso, como un gatito. Hizo una pausa, tragando saliva con fuerza, con la vergüenza y el miedo escritos en todo su rostro. Al día siguiente, entraba con los ojos hinchados y cerrados, pero no decía nada, nunca. La crudeza de esa imagen de una niña llorando en silencio en la oscuridad persistió en la habitación, dejando a todos sin aliento. «¿Por qué nunca se lo contaste a nadie?», preguntó Laura, con una compasión espontánea en la voz. María finalmente levantó la vista y había una mezcla de vergüenza y vieja furia en ellos. «Lo intenté», dijo, y su voz adquirió una fuerza inesperada. «Intenté hablar con el jefe, con la señorita Linda, cuando aún tenía fuerzas, pero él me escuchó. Luego me acorraló en la cocina. Me dijo que si abría la boca, me acusaría de robar. Dijo que nadie me creería, a una simple criada contra él, un hombre importante. Dijo que me destruiría la vida, que se aseguraría de que nunca más volviera a encontrar trabajo». Se le quebró la voz. Él me agarró del brazo y me dijo que me ocupara de mis asuntos. La confesión de su propia vulnerabilidad, de su propio miedo, le dio a su testimonio una autenticidad incuestionable. No era una heroína. Era una mujer común que llevaba mucho tiempo paralizada por el miedo y que ahora por fin había encontrado el coraje para afrontarlo. Mientras María hablaba, Lía, que hasta entonces parecía estar en su propio mundo, empezó a reaccionar. Las palabras de la excriada fueron llaves que abrieron puertas cerradas en su memoria. Por primera vez, alguien validaba su dolor. Alguien describía al monstruo que no podía nombrar. Lentamente levantó la mirada de la piedra que tenía en la mano y la fijó en María. Sus ojos, antes apagados y distantes, ahora eran claros,
atentos. Escuchó cada palabra y en su rostro floreció una profunda comprensión. Una lágrima, gruesa y solitaria, cayó de su ojo derecho y rodó lentamente por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de alivio. El alivio de ya no estar sola con su secreto, de que su realidad, negada durante tanto tiempo, finalmente fuera reconocida. El peso invisible que cargaba sobre sus pequeños hombros comenzó, milímetro a disiparse. El abogado del padrastro intentó contraatacar. Se puso de pie y con tono de desprecio intentó pintar a María como una empleada despedida y resentida que buscaba venganza. No tienes pruebas, solo son historias, inventos de una mente amargada, rugió, pero sus acusaciones sonaban huecas, desesperadas. El testimonio de María era demasiado visceral, los detalles demasiado específicos para ser inventados. La imagen que pintó coincidía con cada prueba circunstancial que Laura había presentado. Los dibujos, el miedo, el silencio. El juez Afonso lo escuchó todo, impasible, pero con toda su atención. Miró a María y luego a su padrastro, cuyo rostro era ahora una máscara de furia apenas contenida, y la verdad comenzó a desvelarse en la sala con una claridad innegable. La balanza de la justicia, que antes se había inclinado a favor de los documentos y la formalidad, ahora se inclinaba con fuerza a favor de la cruda y humana verdad de una mujer que no tenía nada que ganar excepto su propia paz mental. Tras una breve y mordaz serie de preguntas del juez, durante las cuales María se mantuvo firme en su relato, golpeó el mazo. «Esta sala hará un receso de 15 minutos», anunció. El tiempo pareció alargarse. Cuando el juez Afonso regresó, su expresión había cambiado. La neutralidad profesional había dado paso a una seriedad sombría. No se dirigió a los abogados, sino que miró directamente a Vicente. «Señor Vicente», comenzó, y su voz resonó por la sala. «La ley se basa en pruebas, y hoy, la prueba más contundente presentada en esta sala no provino de documentos, sino de la valentía de un testigo y del silencio aterrorizado de un niño». Hizo una pausa. «Con base en el testimonio presentado y el claro estado de angustia emocional del niño, ordeno la suspensión inmediata y temporal de su tutela». Miró a su padrastro con desdén. «Y otorgo la custodia temporal completa a quien ha demostrado la capacidad de brindar seguridad y afecto, su abuelo materno». El último golpe del mazo fue como una onda expansiva. Vicente dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que sintió que todo su cuerpo se relajaba, como si le hubieran quitado un peso de 100 kilos de encima. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente brotaron, calientes y silenciosas. Se giró hacia Lía y, sin pensarlo, la abrazó. Un abrazo incómodo y protector. Esperaba que se tensara como solía hacer, pero por primera vez no lo hizo. El pequeño cuerpo de Lía se relajó contra su pecho y hundió el rostro en la áspera textura de su camisa. Fue una rendición a la seguridad que finalmente sintió incondicional. Al otro lado de la habitación, un alguacil le pedía discretamente a su padrastro que se marchara. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia impotente. La justicia, ese día, no era ciega. Tuvo el coraje de mirar a una niña a los ojos y creerle. Salir del juzgado a la luz de la tarde fue como salir de una larga pesadilla. El aire exterior parecía más fresco, los colores del mundo más vívidos. Lía seguía sujetando la mano de Vicente, pero su agarre era diferente. Ya no era el agarre desesperado de alguien que teme ahogarse, sino el toque tranquilo y seguro de una niña que sabe que está a salvo. Se detuvo un momento en la acera, alzando la vista al cielo, y observó una nube blanca pasar lentamente, como si nunca la hubiera visto.
Era como si el mundo, que durante tanto tiempo había sido un lugar de amenazas y ruido, se reconfigurara ante sus ojos, revelando una vez más su sencilla belleza. María estaba a pocos metros de distancia, apoyada contra una pared, llorando en silencio. Sus lágrimas ahora eran de puro alivio. Había hecho lo correcto. Era libre. Al acercarse a la vieja camioneta que los llevaría de vuelta a casa, a la seguridad de su rutina y sus gallinas, Lía se detuvo. Soltó la mano de Vicente y lo miró, y luego a María. Había una nueva claridad en sus ojos, una lucidez que era fruto de la tormenta que finalmente había pasado. Entonces, con un gesto inesperado, recorrió los pocos pasos que la separaban de María. Abrió su pequeña mano y mostró la piedra gris del arroyo, la que había sido su ancla durante toda la prueba. Con solemne seriedad, la depositó en la mano de María. No hubo palabras, pero el mensaje fue más claro que cualquier discurso. Era un gracias, era un reconocimiento silencioso de que el coraje de María la había salvado. Era Lía, por primera vez, ofreciendo consuelo a otra persona, compartiendo un poco de su fuerza. Vicente observó la escena con el corazón desbordado y supo que con ese simple gesto, su nieta no solo había ganado una batalla, sino que había encontrado el camino de regreso a sí misma. Él era solo un viejo granjero. Ella, una niña que vivía en el más profundo silencio. ¿Cómo podían dos personas tan silenciosas enfrentarse a un hombre poderoso en un tribunal? Parece improbable, ¿verdad? Pero lo que ocurrió en esa fría sala, donde la justicia parecía tener solo una cara, cambió para siempre la vida de un niño al que el mundo no podía oír, de un abuelo que se convirtió en una fortaleza y de una mujer que encontró el coraje para romper su propio silencio. Esta historia nos hace preguntarnos, ¿dónde encontramos la verdadera fuerza? ¿Está en las palabras fuertes o en los gestos que casi nadie ve? Queremos saber qué te pareció este viaje. Deja tu opinión en los comentarios. Dinos desde dónde nos ves y, por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.